Aprendo en Casa. Hola, hola, ¿cómo están todas y todos? Qué lindo reencontrarnos. Imaynayataq kachkan kichik wasiki pichik warmi hari masi kuna kaypi kutiriykamunchik kay programa de kichik Aprendo en Casa nisqan. Bienvenidas y bienvenidos sean a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Qué bueno reencontrarlos a todos ustedes. Y a ti, Stephanie, qué lindo volver a verte. Ay, compañero, gracias. Yo también estoy muy contenta de estar con todos ustedes y contigo, mi colega, mi partner, mi compinche. Bueno, chicas y chicos, ¿cómo están ustedes? A lo largo de estas semanas hemos elaborado distintos productos orales y escritos. Por ejemplo, hemos realizado un monólogo acerca de cómo afecta la contaminación a nuestro planeta, la Tierra. Así es, Stephanie. También hemos escrito un texto instructivo para su cuidado. Exactamente. Bueno, pues ahora queremos que muchas más personas, y no solamente nuestras familias, conozcan lo que nosotros hemos trabajado y la importancia que tiene. Para ello, entonces, debemos tener en cuenta por qué hicimos lo que hicimos. O sea, cuál fue la razón que nos motivó a elaborar estos productos. El monólogo y el texto instructivo. Así es, Stephanie. Pues chicas y chicos, como sabemos, nuestro planeta atraviesa desde hace algún tiempo diversos problemas de contaminación, degradación ambiental, cambio climático, etc. Todo debido al poco o nulo conocimiento que tenemos los seres humanos sobre el cuidado de nuestra Pachamama, de nuestro planeta Tierra. Exactamente. Y nuestro país no está al margen de eso. Somos tan responsables como cualquiera. Por otro lado, nosotros somos o queremos ser ciudadanas y ciudadanos comprometidos y responsables con el cuidado de nuestra partecita de la tierra, que es nuestro Perú. Claro que sí, Stephanie. Esta es nuestra partecita, comparada con toda la tierra entera, pero es lo que nos corresponde cuidar a todas y todos los peruanos. Así es. Cuidarla, pero no cuidarla así nomás, ¿ah? Cuidarla bien, pero muy bien. Y por eso hemos decidido que nuestras producciones aborden esos temas. Así que hoy analizaremos un texto que nos ayudará a completar la información que tenemos y también a sustentar mejor nuestros productos. Esta información nos ayudará a explicar mejor y con datos certeros qué es lo que ocurre en nuestro país y en el mundo con la contaminación. Para hacer esto, igual que para todo, necesitamos información confiable, fundamental. Por otro lado, conoceremos algunas estrategias que nos ayudarán a comprender mejor lo que leemos y hasta a leer mejor. Así es, Stephanie. Y ahora les mostraremos algunas imágenes. Exactamente. Y además les pediremos que respondan algunas preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Atentas y atentos. ¿De qué lugar de nuestro país es esta imagen? Así es, chicos, nos tienen que decir, o por lo menos, la zona aproximada. Exactamente, tienen 10 segundos para mirar y apuntar su respuesta. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y ahora? Según lo que ven aquí, ¿qué cambios climáticos atraviesa nuestro país con la contaminación ambiental? Y bueno, para ayudarnos en el reto de hoy, voy a llamar a nuestra querida profesora Berta Beramendi. A ver. Profesora Berta. Buenos días, profesora. Hola a todas y todos. Mi nombre es Berta Beramendi y soy profesora de comunicación. Estoy aquí para ayudarles a desarrollar las competencias comunicativas. Pero hace un ratito, mientras echaba una mirada a lo que estaba pasando aquí, vi que Stephanie les mostró una imagen y les pidió que respondieran 2 preguntas. ¿De dónde es esa foto y qué pasa con el clima? Y bueno, vamos a comenzar por ahí. Profesora Berta, le cuento una cosa que viene al caso. Bueno, esta imagen nos recuerda una experiencia que a mí me impactó muchísimo. Hace algunos años viajé a Huaraz y pude ir al Nevado Pastoruri. Y bueno, lo encontré lleno de nieve y era hermoso. El año pasado volví, pero ya no era lo mismo. Las faldas del Nevado ya no tenían nieve e incluso había muchísima basura alrededor. Este es un cambio ambiental debido a la contaminación, ¿cierto? Así es, Stephanie. Lo que hemos visto es una parte de la cordillera de los Andes y el hielo se está derritiendo. Un desastre. No precisamente, ya veremos eso. Pero miren,
Hoy también leeremos un texto para completar el tema que hemos tocado las semanas pasadas. Perdón, profesora, pero ¿por qué no es un desastre? Bueno, cuando pensamos en cambios climáticos, ahí mismo nos imaginamos inundaciones, ¿verdad? De huaicos, huracanes y todos los demás desastres naturales, ¿verdad? Claro que sí, pero ¿ustedes saben la diferencia entre un fenómeno natural y un desastre natural? Porque no son lo mismo, ¿no? Para nada. Claro, ya que un desastre natural es producto de un fenómeno natural, solo que bastante exagerado. Pues déjame decirte que no son lo mismo. Un fenómeno natural es un cambio que se da en la Tierra por causas naturales. ¿Y un desastre natural? Un desastre es el efecto que produce ese fenómeno. Un efecto obviamente desastroso. Por ejemplo, Un movimiento de tierra grado 9. Grado 9 es un terremoto. Pues si el epicentro está debajo de un inmenso desierto y no lo notan ni los camellos, es un fenómeno natural, pero no es un desastre. Y si ocurre debajo de una gran ciudad como Tokio y se caen inclusive los puentes de concreto, pues ese fenómeno natural sí que es un desastre. Y obviamente este desastre será más desastroso si es que no nos encontramos preparados para hacerle frente. ¡Wow! Tiene mucha razón, profesora. ¡Qué buena información! Lo leí en un artículo de la Organización Meteorológica Mundial. ah, bueno, ya, ahí eso ya suena a fuente confiable. Por supuesto. Y es muy importante que toda la información que manejemos sea de fuentes confiables. Y qué bueno que hayamos llegado a este tema. Por ahora, postergaremos un poquito el tema principal. ¿Así? Así es. Les voy a presentar a alguien que nos indicará cómo buscar fuentes confiables. Es el profesor Roberto Brañez, un experto que nos explicará cuáles son los criterios que debemos aplicar para seleccionar textos de Internet que sean confiables. Porque en Internet hay textos adecuados y además muchos poco adecuados. Vamos a verlo juntos. ¿Necesitas fuentes y no sabes por dónde empezar? Yo te puedo ayudar. La búsqueda de fuentes, o también llamada búsqueda bibliográfica, es un proceso importante de toda investigación o trabajo académico, porque nos permite conocer lo que otros autores han dicho sobre un tema particular. ¿Y por qué es importante conocer lo que otros han hecho? Porque de esa manera puedes seguir aprendiendo, porque puedes darles mayor sustento a tus investigaciones. Ten en cuenta estos dos consejos. No todos los textos son iguales, y detrás de todo texto siempre hay una persona. En Internet vas a encontrar información por distintos medios, desde páginas de instituciones académicas hasta portales sin nombre. Lo ideal es comenzar tu búsqueda en una zona académica segura, una plataforma que restrinja los resultados a hallazgos académicos. Por ejemplo, en lugar del buscador tradicional de Google, puedes entrar a Google Académico o a páginas como Esquielo o Dialnet, que funcionan de forma similar. Solo te ofrecerán publicaciones que presentan algún tipo de filtración académica. Este es un paso inicial muy importante. Para identificar fuentes confiables, puedes realizarte algunas preguntas. ¿Cuál es la trayectoria académica del autor sobre ese tema? ¿Es una publicación reciente o actualizada? ¿De qué fecha es? ¿Qué institución la respalda? ¿Es una universidad o un centro de investigación? ¿Qué tipo de fuente es? ¿Es un blog? Ciudadano Pedro Álvaro Cateriano Bellido, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 056-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros
de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor embajador Mario Juvenal López Chávarri. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Mario Juvenal López Chávarri, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 057-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Walter Roger Martos Ruiz. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Walter Roger Martos Ruiz, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 058-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas a la señora María Antonieta Alba Luperdi. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana María Antonieta Alba Luperdi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 059-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior
al señor Jorge Eduardo Montoya Pérez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Eduardo Montoya Pérez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 060-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos a la señora Ana Cristina Neira Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Ana Cristina Neira Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 061-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Carlos Martín Benavides Abanto. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Martín Benavides Abanto, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 062-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Salud a la señora Pilar Elena Macetti Soler. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Pilar Elena Macetti Soler,
Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os la demande. Resolución Suprema número 063-2020 PCM. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego al señor Jorge Luis Montenegro Chavesta. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Luis Montenegro Chavesta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 064-2020 PCM. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Martín Adolfo Rullero Garzón. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Martín Rullero Garzón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 065-2020 PCM. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor José Antonio Salardi Rodríguez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano José Antonio Salardi Rodríguez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden.
Resolución Suprema número 066-2020 PCM, Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Rocío Ingrid Barrios Alvarado. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Bueno, a tono con la nueva convivencia, la juramentación de la ministra va a ser de manera virtual porque se encuentra en su cuarentena, precisamente recuperándose de la afección del COVID, que pronto la superará. Pero hacemos a la distancia y de manera virtual la juramentación. Ciudadana Rocío Barrios Alvarado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Resolución Suprema número 067-2020 PCM, Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Rafael Jorge Belaúnde Llosa. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Rafael Belaúnde Llosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 068-2020 PCM, Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Carlos César Arturo Extremadoiro Mori. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Extremadoiro Mori, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden.
Resolución Suprema número 069-2020 PCM. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Carlos Eduardo Lozada Contreras. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Lozada Contreras, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 070-2020 PCM. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Gloria Edelmira Montenegro Figueroa. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Gloria Montenegro Figueroa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 071-2020 PCM. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Ambiente a la señora Kirla Echegaray Alfaro. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Kirla Echegaray Alfaro, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 072-2020 PCM. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Alejandro Arturo Neira Sánchez. Regístrese, comuníquese y publíquese.
Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Alejandro Neira Sánchez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 073-2020 PCM. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Patricia Elizabeth Donaire Pasquel. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Nuevamente, como parte de la nueva convivencia, una juramentación virtual a la distancia con la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, quien se encuentra actualmente en la ciudad de Iquitos, en la región Loreto. Ciudadana Patricia Donaire Pasquel, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Señores, la ceremonia de juramentación del presidente del Consejo de Ministros y ministros de Estado ha concluido. Se invita a los señores ministros a acompañar al señor presidente de la República al gran hall de Palacio de Gobierno para la fotografía de estilo. Se agradecerá a los señores invitados permanecer en sus asientos. El presidente de la República ha hecho entonces ministerial que preside Pedro Cateriano Bellido. Y vamos en estos momentos entonces al flamante presidente del Consejo de Ministros acompañado al jefe de Estado. Importante entonces son varios cambios los que se dan ministerial.
Bien, son las 11:41. De esta manera podemos... Soy peruano, soy feliz, es mi tierra, aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra, aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Mi país es muy especial, tenemos muchos sabores, desde maíces de colores, paltas y hasta ceviches. Tenemos costa, un lindo mar, selva verde y sierra fresca, enormes volcanes y flores muy bellas. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra, aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra, aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Somos muy alegres y nos gusta bailar cumbia, huayno, pandilla, festejo y vals. Hago parte de esta tierra, dejo huella en mi andar. Mi país es mi familia, vamos todos a cantar, vamos todos a cantar. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra, aquí nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Soy peruano, soy feliz, es mi tierra, aquí nací. Hoy quiero cantarle